Bienvenidos a todos. Vamos a tener la capacitación de trabajo en caliente. Mi nombre es Valery Silva y vamos a hacer el desarrollo de la presente capacitación. Para entender el trabajo en caliente, nosotros tenemos que respaldarnos en el marco legal y para ello tenemos la Ley de Seguridad, Ley 29783, que aplica para todos los sectores, tanto públicos, privados, Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, ¿sí? Además de los decretos supremos, ¿no?, que son su reglamento de ley, sus respectivas modificatorias, ¿no? Tenemos además las normas técnicas para las áreas de construcción, tenemos normas para la industria, normas para minería, y tenemos también normas internacionales que nos permiten tener mayores alcances técnicos con respecto a este tipo de trabajos, ¿sí? Nos respaldamos, por ejemplo, en la norma OSHA, la 29 CFR, que son estándares para la industria en general. Tenemos la OSHA 29 CFR 1926, que es para el sector construcción, ¿sí? Tenemos además lineamientos de inspección de trabajo en materia de seguridad y salud en construcción civil. Tenemos la norma NFPA, que es una norma que aplica para todo lo que es trabajos con actividades en caliente, ¿sí? Y las normas ANSI, que nos van a dar referencias para lo que son trabajos en caliente y además también las que soportan el tema del aspecto de seguridad para el uso de los EPP, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Este curso o esta capacitación tiene como objetivo permitirnos a nosotros alinear conceptos, ¿sí? Conocer algunos procedimientos y herramientas de prevención que nos permitan tener las acciones necesarias y adecuadas para hacer un concepto de control de seguridad para trabajos en caliente, ¿sí? Además, adiestrar a todos los involucrados en esta tarea y así poder tener una forma segura, una forma correcta de hacer este tipo de actividades. Bien, como le decíamos, estamos desarrollando el trabajo en caliente y empezamos por su definición, ¿no? Se considera trabajo en caliente a toda aquella tarea que produce llamas abiertas, calor, chispa o energía que puede incrementar suficientemente la temperatura para causar accidentes. ¿Qué significa esto? Que nosotros en las actividades que realicemos podemos tener el uso de algunas herramientas o equipos que bajo el concepto de trabajo pueden generar esquirlas, llamas abiertas, pueden generar altas temperaturas por los distintos elementos o elementos por los cuales se compone la herramienta, como son herramientas de corte, herramientas de giro, herramientas de percusión, ¿sí? Y por lo tanto, estas van a ser catalogadas como trabajos en caliente, ya que al tener la posibilidad de generar alguna llama o inflamabilidad, pues se relacionan directamente. Y a continuación vamos a ver un videíto. En 1979, John Capana, de 20 años de edad, fue subcontratado para realizar tareas de mantenimiento en una refinería de Nueva Jersey. En realidad ya nos habíamos retirado de la refinería y nos llamaron nuevamente para realizar una última tarea que consistía en demoler una vieja estación de bombeo. Nos dijeron que era una estación de bombeo de agua, pero no era una tubería de agua, sino una tubería de petróleo. Tratamos de desarmar la bomba, comenzando con la extracción de los pernos de las bridas. Estaban tan corroídos que no podíamos aflojarlos por los medios convencionales y por eso decidimos usar un soplete oxiacetilénico. Apenas separamos la brida, esta explotó. Me quemé más del 90% del cuerpo. Después de 30 años y 75 cirugías, el señor Capana ahora ayuda a otros sobrevivientes quemados mientras se recuperan de sus heridas, frecuentemente sufridas en el trabajo. No pienses que algo tan trágico como esto no puede pasarte a vos o a un ser querido. Esto puede sucederle a cualquiera. La vida de John Capana cambió para siempre por un accidente durante un trabajo en caliente. Soldar, cortar, triturar son aparentemente tareas de rutina, hasta que de repente las chispas o el calor incendian los vapores inflamables. Peligros del trabajo en caliente.
Todas las semanas nos enteramos de algún accidente durante un trabajo en caliente. Se convirtió en uno de los tipos de incidentes más significativos investigados por CSB en términos de muertes y de frecuencia. CSB determinó que desde 1990 las soldaduras, cortes y otros trabajos en caliente o cerca de tanques de almacenamiento de productos inflamables causaron incendios y explosiones que llevaron a más de 60 muertes. En febrero de 2010, CSB publicó un boletín de seguridad que resumía 7 lecciones clave para evitar accidentes durante trabajos en caliente. El boletín se publicó después de una explosión trágica en la que murieron 3 operarios de una fábrica de papel en Wisconsin, e incluía otros 10 accidentes graves durante trabajos en caliente investigados o analizados por CSB. El mensaje principal del boletín de seguridad de CSB es que se debe realizar una evaluación de riesgos efectiva y el monitoreo de gas antes de cualquier trabajo en caliente. El uso adecuado de detectores de gas combustible podría evitar muchos de estos accidentes y salvar vidas. 5 de junio de 2006, centro de producción de petróleo en un área rural del centro de Mississippi, operado por la compañía Partridge Raleigh. Todos los trabajadores son contratistas empleados por Stringer Oilfield Services para instalar tanques y cañerías en el sitio. Tenían planificado conectar una tubería entre 2 de los 4 tanques del sitio. Vaciaron un tanque de almacenamiento y después lo controlaron para identificar hidrocarburos inflamables por medio de una técnica peligrosa y poco confiable: insertar un soplete de soldar encendido en el tanque. Como no observaron llamaradas, los trabajadores creyeron que era seguro realizar el trabajo. Sin embargo, dentro de uno de los otros tanques había quedado petróleo crudo que se calentó con el sol de la mañana. El vapor de este petróleo fluyó al interior de un tanque adyacente y escapó a través de una cañería abierta, a tan solo 1 metro del lugar en que los trabajadores iban a soldar. Las chispas generadas por el proceso de soldadura hicieron que el vapor inflamable comenzara a arder. Las llamas retrocedieron al tanque de almacenamiento, produciendo una explosión que hizo estallar la tapa del tanque y la escalera en la que había 3 trabajadores. Las llamas se extendieron a través de una cañería de rebase al otro tanque y provocaron una explosión aún más violenta. 3 trabajadores murieron y el cuarto sufrió heridas graves. Los investigadores de CSB determinaron que no se usaron detectores de gas en ningún momento antes o durante el trabajo en caliente. Partridge Raleigh no estableció requerimientos de seguridad para sus contratistas y el contratista no proporcionó a sus empleados capacitación sobre trabajo en caliente. Los accidentes durante trabajos en caliente afectan a los trabajadores de la industria del petróleo y gas y también a los de otros sectores, tales como la producción de alimentos, papel y el tratamiento de aguas residuales. Acá te está dando de comer, te está dando la mamadera. Y acá lo mirás como preguntándole, ¿qué estás haciendo? Clyde y yo estuvimos casados casi 2 años, juntos estuvimos unos 7 años, y tenemos una niña que se llama Leah Jones y está por cumplir 8. Tenía 3 años cuando él murió. Él hacía trabajos generales de mantenimiento en la planta de tratamiento de agua Bethune en la ciudad de Daytona Beach. Yo creía que él tenía un trabajo normal, es decir, de las 7 a las 15:30, de lunes a viernes, tan seguro como el mío, y ni en 1.000.000 de años se me hubiera ocurrido que él podría morir en una explosión. 11 de enero de 2006. Clyde Jones estaba operando la grúa en la planta de tratamiento de aguas residuales, mientras otros 2 trabajadores estaban en una barquilla, quitando un techo de acero que cubría 2 tanques de almacenamiento de químicos. Uno estaba vacío, el otro contenía unos 11.000 litros de metanol altamente inflamable. Pero no se exigió ni se realizó una prueba de gas combustible. Los trabajadores usan un soplete oxiacetilénico para cortar el techo en secciones. Debajo de ellos, el vapor del metanol se ventila desde la parte superior del tanque, mientras el sol matinal calienta el líquido que está adentro. Las chispas del soplete alcanzan el metanol venteado y hacen que éste se inflame. El fuego alcanza una restallamas corroído e ineficaz y continúa al interior del tanque. Las llamas se dispersan instantáneamente inflamando el metanol que está en el interior.
El metanol encendido se eyecta con fuerza de las tuberías rotas y envuelve a los 2 trabajadores que estaban en la barquilla. Solamente uno de ellos sobrevive. Las llamas envuelven la cabina de la grúa en donde está sentado Clyde Jones. Cuando trasladaron a Clyde al hospital, él y yo pudimos hablar apenas 10 minutos antes de que lo entubaran. Bien, como hemos podido ver en el video, la práctica de trabajo en caliente es un trabajo de alta criticidad, de alto riesgo, lo cual demanda que nosotros tengamos preparación, tengamos entrenamiento y tengamos además equipos necesarios para poder hacer la tarea de manera segura, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que observar que una actividad de trabajo en caliente no se puede realizar de manera improvisada, no se puede realizar de manera temeraria, sino más bien debe hacerse un análisis correcto de ello, ¿no? Entonces, como beneficio de esta capacitación vamos a tener lo siguiente, ¿no? Proporcionar una unión permanente y las partes soldadas se vuelvan una sola unidad. Perdón, vamos a hablar de qué es lo que genera un trabajo en caliente, ¿no? Trabajar en caliente, por ejemplo, hacer una soldadura proporciona una unión permanente y las partes soldadas se vuelven una sola unidad. La unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales. Eso quiere decir que el trabajo en caliente no va a dar un beneficio, ¿no? El trabajo en caliente, no olvidemos que de manera controlada es beneficiosa. Lo perjuicioso o lo deteriorado al tema de seguridad va a ser si nosotros omitimos alguna condición, ¿sí? ¿Qué dice? Como desventaja, la mayoría de las operaciones de soldadura, en este caso de trabajo en caliente, se hacen manualmente, lo cual implica alto costo de mano de obra, ¿sí? La soldadura, en este trabajo en caliente además va a relacionar algunas energías adicionales, como la energía eléctrica. Entonces estamos enfrentando un peligro adyacente, un peligro complementario, ¿no? Uno es la actividad de la temperatura, de la radiación, de la alta luminosidad, y a esto le sumamos además la energía eléctrica como elemento que alimenta este tipo de equipos, ¿sí? Además, no olvidemos que no solamente puede ser energía eléctrica, también podemos trabajar en temas de soldadura con equipos de gas presurizado. Por lo tanto, tenemos componentes adicionales a la condición propiamente del trabajo, lo cual pues nos va a hacer tomar acciones de mayor seguridad. Bien, una de las actividades más relacionadas con el trabajo de caliente es la soldadura, ¿no? En este caso, la soldadura eléctrica por arco. En este procedimiento se va a realizar la unión de 2 o más elementos, ¿no? Esto se va a hacer pues a través de una descarga eléctrica que pasa por una máquina de soldar que hace una elevación de esta carga, ¿no? Generando que la fusión de los electrodos genere una reacción que genere altas temperaturas. Por lo tanto, el trabajo, como decía, va a relacionar dos peligros: la energía eléctrica como fuente de alimentación y el arco eléctrico, en este caso que viene a ser como un flashover, ¿sí? Naturalmente controlado, que como vemos en la imagen, ¿qué nos genera? Nos genera una alta temperatura, nos genera proyección de partículas incandescentes, ¿no? Y una radiación lumínica que puede cegarnos. Por lo tanto, el trabajo en caliente relaciona muchas mayores criticidades que solamente una alta temperatura, como podríamos algunos considerar, ¿sí? Además tenemos también soldadura de oxicorte. Como ya había mencionado, este va a relacionar que la presencia de gases inflamables, ¿no? Gases inflamables que a su vez van a tener la combinación de dos elementos para generar una mayor oxigenación, una mayor pureza en el fluido de la llama, lo cual pues lo hace más relevante, ¿no? Posiblemente más incontrolable en algunos casos. Por lo tanto, ¿qué debe hacerse? Debe tenerse un control absoluto del entorno, un control absoluto de los equipos y un control absoluto del proceso, ¿sí? Tenemos que tener la consideración de que para un trabajo en caliente debo acondicionar estos elementos de manera ordenada. Los equipos de trabajo en caliente, ¿sí? Contando con sus elementos de seguridad, el acondicionamiento del área, ¿sí? Contando con los equipos que se requieran, y el acondicionamiento del proceso, ¿sí? Lo cual va a ser la interacción de la persona con la reacción química, en este caso, ya sea la llama abierta o la descarga eléctrica que se da por la soldadura eléctrica. ¿Qué riesgos se nos van a presentar en estos trabajos? Va a haber la posibilidad de inflamabilidad, ¿no? Producto de que
de los gases incandescentes, de los vapores que se generan producto de la, en este caso del quemado de los metales, va a haber liberación de vapores, de humos, de la misma fusión de la temperatura que se va a generar, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que no exista la posibilidad de una área cerrada, un área que comprometa una zona de explosividad o de inflamabilidad producto de la ausencia de liberación de estos gases, ¿no? Entonces tenemos también que asegurarnos que el espacio donde se va a desarrollar el trabajo en caliente tenga las consideraciones propias ambientales para que esta no se nos vuelva un área condicionante. Cuando el área de soldadura dice contiene gases, vapores o polvos, es necesario mantener perfectamente airado y ventilado el lugar mientras se suelda. ¿A qué nos compromete esto? En algunos espacios, llámese cámaras, llámese subestaciones cerradas, llámese espacios confinados, donde se requiere hacer el trabajo en caliente, porque es la condición que amerita, tendríamos que instalar sistemas que nos permitan hacer el ingreso de aire. Sí, una vez más, como el video nos muestra, el trabajo en caliente condiciona a tener muchos elementos de control. Para ello se deben establecer procedimientos. Se deben establecer procedimientos que nos permitan a nosotros entender qué dinámica debemos aplicar cuando realizamos trabajo en caliente, ¿no? En este caso, una de las más recomendables, como mencionaba anteriormente, es tener una ventilación adecuada. Y para ello, ¿de qué debo servirme? De algunos elementos que me permitan, si el espacio es cerrado, extraer los vapores o los humos generados por el trabajo en caliente y a la vez tener otro elemento que me permita ingresar aire fresco. ¿Qué quiere decir? Recircular, o mejor dicho, cambiar la atmósfera de trabajo en la cual yo me estoy desenvolviendo, haciendo que los niveles de inflamabilidad, de explosividad y de oxígeno además mantengan las proporciones adecuadas para que el trabajo se realice de manera segura, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Que los metales van a tener alguna liberación de productos, de vapores, ¿no? Y estos pueden ser peligrosos. Por ejemplo, el acero inoxidable contiene níquel y cromo que causa asma y cáncer, ¿sí? Entonces debo tener cuidado. Ya estoy entrando en otro tipo de seguridad. En este caso, la seguridad respiratoria, ¿sí? Inicialmente, el trabajo en caliente me va a condicionar a llevar prendas que me permitan protegerme de las altas temperaturas y radiación. Pero a la vez, la liberación de vapores que se genera producto de la temperatura con la que interactúan estos elementos, ¿no? Va a soltar o va a liberar elementos que van a producirme daños a través de las vías respiratorias. Por ejemplo, el acero liviano contiene manganeso y ocasiona enfermedades de Parkinson, ¿no? El zinc igualmente, galvanizado, puede ocasionar lo que se conoce como fiebre por vapor de metal, ¿o no? Esto por pocas horas o días. Entonces, como ven, no solamente se trata de protegerme de la temperatura, de la radiación, sino también de las vías respiratorias, ya que la liberación de estos vapores o gases, por su toxicidad, van a tener un tema de desarrollar alguna enfermedad ocupacional. ¿Ok? ¿Qué más podemos tener? Que por el revestimiento que llevan las superficies metálicas, ¿no? También va a haber alguna interacción. Por ejemplo, la pintura que se encuentra, o el plomo que se encuentra en la pintura, ¿no? Esta va a ocasionar envenenamiento. No olvidemos que el plomo es altamente tóxico, ¿no? Entra a nuestro torrente sanguíneo, a nuestro torrente respiratorio,
y va a ocasionarnos daños irreversibles, ¿no? Entre ellos el cáncer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Además, con el trabajo en caliente también se relaciona el tema de los disolventes, ya que no olvidemos que para nosotros, al hacer la limpieza de algunas superficies, vamos a usar algunos productos químicos, y estos, por lo tanto, van a también liberar algunos vapores y humos que nos puedan ser de mucha adversidad. Cuando se utilice dióxido de carbono, en este caso como blindaje, se puede formar monóxido de carbono, lo cual puede matar, dice, ¿no? Entonces, una vez más insisto, es importante que las áreas de trabajo tengan la ventilación adecuada. Si es natural, que haya un espacio donde haya una corriente de aire libre. Si el espacio fuera cerrado, llámese un taller, llámese un hangar, o llámese una superficie saturada, ¿no? Esta sea habilitada con mangas de inyección y extracción de aire. ¿Qué significa esto? Una vez más, repito, el intercambiar las atmósferas para así permitir que el trabajo sea seguro, ¿no? Y aquí podemos ver en los videos cómo unas mangas extraen los humos de la actividad propiamente, ¿no? Y hay otra que paralelamente va ingresando aire nuevo. Entonces, la atmósfera se ventila, ¿no? Y permite al trabajador tener una condición de trabajo segura, ¿no? Además, como digo, inhibe que haya la posibilidad de una explosión o inflamabilidad producto de los vapores que se aglomeran, ¿sí? Tenemos, como decía anteriormente, el riesgo de explosión por gases, ¿no? Y esto es un videito más que nos va a poder explicar esa condición. El monóxido de carbono es un gas tóxico, asfixiante, invisible, inodoro y rápidamente mortal. Su presencia puede resultar de una mala evacuación de productos de combustión utilizados para la calefacción, gas, gasolina, petróleo, madera o carbón. La causa puede ser un conducto de humo obstruido, una pieza tapada, el mal uso o un defecto de mantenimiento. Dejar encendido un motor de automóvil o un generador en un espacio cerrado es muy peligroso. El monóxido de carbono de una densidad parecida a la del aire se esparce rápidamente. Al ser inhalado en grandes concentraciones, ocupa el lugar del oxígeno en la sangre colocándose sobre la hemoglobina. 0,1% de monóxido de carbono en el aire produce la muerte en 1 hora, 1% en 15 minutos, 10% inmediatamente. La intoxicación aguda se manifiesta con vértigos, pérdida de conocimiento, impotencia muscular, hasta llegar al coma o la muerte. Los pacientes con intoxicación severa son ingresados a una cámara hiperbárica para su tratamiento de oxigenación. ¿Por qué es importante considerar este vapor o este gas, ¿no? Porque no olvidemos que los equipos con los cuales podemos trabajar nosotros van a liberar este tipo de gases. Por ejemplo, el humo que exhala un motor de un generador eléctrico, ¿no? Es propiamente monóxido de carbono, es la quema de los combustibles fósiles. ¿Qué no va a generar? Que el espacio se sature, desplace el oxígeno y podamos nosotros absorber ese gas. Y como ya mencionó el video, las proporciones que puedan ingresar en nuestro cuerpo pueden ser altamente tóxicas, ¿no? Generando alteraciones como mareos, vómitos, somnolencia, adormecimiento en nuestros miembros, ¿no? Incluso la muerte. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros podamos interactuar, ¿no? ¿Qué otros peligros podemos nosotros tener en el tipo de trabajo en caliente, ¿no? Tenemos equipos en movimiento, como máquinas móviles, elevación de cargas, trabajos subterráneos o confinados, ¿sí? Tenemos una combinación de peligros, como ruptura de elementos, arranques imprevistos, funcionamientos incorrectos, volcado o caídas, ¿no? Dependiendo dónde realicemos el trabajo, puede haber incluso caídas a distinto nivel, ¿sí? Fallos o mandos a corriente en los equipos, riesgos ergonómicos. No olvidemos que la posición que adoptemos nosotros en el trabajo, en la actividad que realicemos, va a condicionarnos a ciertas condiciones ergonómicas. Por lo tanto, también tenemos que ver la comodidad de cómo vamos a desarrollar nuestras actividades. ¿Ok? ¿Qué otros riesgos tenemos? Como había mencionado, riesgos mecánicos, riesgos eléctricos, producto de la alimentación de los equipos, riesgos térmicos por las altas temperaturas que pueden existir,
Riesgos acústicos, no olvidemos que el trabajo en caliente, si bien es cierto, por ahora estamos tomando el trabajo de soldadura, también se relaciona con el trabajo de amolado, ¿no? El uso de amoladoras, el uso de equipos que pueden generar ruidos mayores a 85 decibeles, por lo tanto, es otro elemento que va a condicionarse como elemento de peligro, ¿sí? Generándonos pues el riesgo de la sordera. Riesgo por vibraciones, no olvidemos que si usamos equipos como amoladoras, rotomartillos, van a haber movimientos cíclicos muy continuos que van a generar pues alteraciones en nuestro sistema nervioso, ¿no? En nuestra forma de poder acondicionarnos a manipular estos equipos. Riesgo por radiación, ya había mencionado el calor, la luz que destella el trabajo en caliente, ¿no? Y riesgo por los materiales propiamente con los cuales manipulamos. Entonces, el trabajo en caliente se relaciona con muchas más condiciones, las cuales nosotros tenemos que advertir de manera oportuna, ¿sí? Bien, el trabajo en caliente además, ¿a qué nos condiciona? A poder tener alguna situación de inflamabilidad, ¿no? Y cuando se habla de inflamabilidad, cuando un cuerpo genera combustión, ¿no? Este cuerpo no ha sido desarrollado para este tipo de actividades. Por ejemplo, la quema de algún elemento sólido, líquido, que está relacionado a nuestro trabajo. Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos que si en algún momento el trabajo que realizamos genera descontrol, puede desencadenar en un tema de incendio, ¿ok? En que los equipos con los que trabajamos, el entorno en el cual estamos o los materiales con los cuales interactuamos puedan inflamarse y por lo tanto en segundos, como hemos visto en este pequeño video, pues podamos desencadenar un incendio. Para lo cual vamos a ingresar en otro proceso, en el cual es el adoctrinamiento y entrenamiento de lo que son los equipos de respuesta, ¿sí? Inicialmente hablábamos de los equipos de protección personal, ¿no? Y primero la protección al cuerpo, luego la protección respiratoria, luego pasamos a la protección auditiva, ¿no? Ahora pasamos ya al entrenamiento de respuesta. Entonces tenemos que tener mucha atención a que nuestros trabajos tengan un análisis adecuado, un procedimiento correctamente generado, ¿no? Y que nos permita saber cómo adoptar cada una de estas condiciones para poder asegurar el proceso. Bien. Los peligros de los trabajos en caliente se pueden evitar si hay un método alternativo, ¿no? No olvidemos que los trabajos en caliente pueden ser reemplazados también, pero va a depender mucho de las condiciones, de las herramientas, de los equipos, ¿no? Por ejemplo, en el video inicial veíamos que ellos quisieron sacar unas tuercas de unas bridas y como no podían hacerse a través de llaves, usaron oxiacetileno, ¿no? O sea, la soldadura o el trabajo en caliente. Llama abierta y pues tuvo contacto con vapores que terminaron haciendo una explosión, una deflagración, ¿no? Podemos usar cizallas hidráulicas o manuales, en este caso hablamos de elementos de corte, ¿no? No usamos ni temperatura ni nada, sino un elemento de compresión física, de compresión mecánica, ¿no? Fijación mediante pernos o perfilado de tuberías, con esto evitamos el tema de soldadura, ¿no? Y sujetadores accionados por aire comprimido. Entonces, hay alternativas que podemos aplicar, ¿no? No necesariamente el trabajo en caliente como una condición de obligatoriedad, pero para ello, vuelvo a repetir, tiene que haber un análisis de todo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué medidas de seguridad requieren los trabajos en calientes? Se deberá despejar todos los materiales combustibles e inflamables dentro de un radio de 10 metros. ¿Qué significa? Que el lugar donde voy a trabajar no debe haber ningún material, ni sólido, ni líquido, ni ninguna característica o gaseoso que pueda permitir el tema de un desencadenamiento de fuego no controlado, ¿sí? Cuando no sea posible retirar, usaré biombos, usaré elementos que me permitan aislar un posible contacto de estos elementos, ¿sí? Los pisos y toda la superficie dentro del radio de 10 metros se verán limpiar, dice, para eliminar el polvo y otros combustibles acumulados. En algunas áreas, como mencionaba anteriormente, pueden generarse gases, ¿no?, en la atmósfera y estos pueden volverse inflamables, por lo tanto debo asegurarme de que estos sean retirados. Se deberán cubrir y proteger todas las aberturas y grietas en paredes, pisos o ductos como drenajes o similares que puedan convertirse en camino para transportar verticalmente material incandescente. Como vimos en los videos,
a través de los ductos, a través de las cañerías, puede transitar el tema del calor, el tema de la temperatura, y este puede hacer que otros espacios, otros ambientes se vuelvan inflamables o explosivos, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, proteger siempre estos ductos, estas alcantarillas que permitan esta interacción. OSHA requiere que haya una pantalla a prueba de fuego, estos son los biombos, ¿no? Para evitar que las partes incandescentes, partes metálicas, viajen de manera incontrolada, descontrolada, ¿no? Y puedan impactar en personas o en otros elementos. Además de los rayos ultravioleta que van a emanar y que también pueden destallar en los ojos de la persona en el entorno, ¿no? Sin protección se pueden quemar los ojos. Ya había hablado de que la radiación es bastante alta, por lo tanto puede haber una ceguera, ya que la retina puede verse lastimada por este arco de luz y pues naturalmente puede haber una ceguera temporal o permanente. Designar una persona responsable para autorizar los trabajos en caliente. Siempre tiene que haber un supervisor, ¿no? Que garantice que se está cumpliendo con los procesos. Y además también debe haber un vigía de fuego, el cual esté entrenado en acciones de respuesta a esta condición, ¿no? Asegurarnos que los equipos estén en buen estado y asegurarse que el personal ha desarrollado la actividad, ¿no? Esté entrenado y de manera segura usar los equipos de seguridad, los equipos de respuesta a emergencia, ¿sí? Es importante entonces que la preparación y el planeamiento sea muy exhaustivo y que al momento de la ejecución no haya ninguna controversia al presente, ¿no? Se debe instruir a todo el personal para saber cómo administrar el tema de materiales combustibles e inflamables. En el tema de seguridad personal, usar gafas y máscaras faciales, usar ropa que evite la quemadura, ¿no? En este caso el cuero cromo, disponer de conexiones con diferentes tomas de tierra, en este caso para el tema de las herramientas eléctricas, y revisar el cableado, las conexiones eléctricas, que nuestro tablero eléctrico cuente con una llave diferencial, que cuente con una llave termomagnética. No olvidemos que todo elemento de seguridad, directo o indirecto al trabajo, siempre van a ser de mucha buena condición, por lo tanto tenemos que asegurarnos que todas estas condiciones sean adecuadas, ¿no? Evitar sobrecargar las tomas eléctricas. A veces usamos estos famosos pulpos, estos famosos multiplicadores de conectores, y terminamos pues haciendo una sobrecarga, haciendo que los cables se quemen, ¿no? Se recalienten. Evitar la presencia de humedad, ya que no olvidemos que es un elemento conductivo, por lo tanto en días de lluvia, en días de mucha nubosidad, es recomendable asegurarnos que esto no afecte nuestro proceso, ¿no? Y además debemos asegurarnos de la limpieza y el orden en el entorno de trabajo. Como vemos, aquí se han asegurado condiciones para el proceso, ¿no? Se han instalado biombos. Como mencionaba anteriormente, estos biombos de qué van a proteger de la proyección de partículas incandescentes, como vemos en la foto de la derecha, o de la proyección de radiación, ¿no? Y aquí vemos algunos detalles. Puede escuchar a veces que la gente se refiere a los respiradores como un N95 o un P100. Aunque la mayor parte de la gente usa el término N95 para referirse a los respiradores con máscara de filtrado, en realidad N95 se refiere al tipo de material del filtro y sus propiedades de protección. El material del filtro puede utilizarse en un respirador con máscara de filtrado o un cartucho de filtrado que se ajusta a un respirador elastomérico. La primera parte de la clasificación de los filtros usa las letras N, R o P para indicar su capacidad de funcionamiento cuando se los expone a aceites. N significa no resistente al aceite. R significa relativamente resistente al aceite. Y P significa muy resistente al aceite o a prueba de aceite. Esta clasificación solo es importante en entornos de trabajo en que puede haber aceites, ya que en algunos casos puede reducir la eficacia de los filtros. La segunda parte de la clasificación, el número, se refiere a la capacidad del filtro para eliminar el tamaño de partículas más penetrante durante las pruebas del peor de los casos posibles.
Los filtros que eliminan al menos el 95% de esas partículas reciben una calificación de 95. Los que filtran al menos el 99% reciben una calificación de 99 y los que filtran al menos el 99.97%, casi el 100%, reciben una calificación de 100. Con este método de clasificación, vemos que un filtro N95 no es resistente al aceite y elimina al menos el 95% de las partículas más penetrantes. Si usa un PAPR, el filtro de aire de alta eficiencia para partículas, o filtro HEPA, por su sigla en inglés, es semejante a un filtro P100. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, o NIOSH, prueba distintos modelos de respiradores en su laboratorio para asegurarse de que cumplan determinadas normas de rendimiento mínimo. Para recibir la certificación, los respiradores deben superar las pruebas de rendimiento según las normas del NIOSH. Por ejemplo, el NIOSH controla la eficiencia de los materiales filtrantes de los respiradores. Bien, como mencionaba, vamos a tener diferentes condiciones de peligro asociadas al trabajo en caliente. Ya habíamos hablado de la temperatura, habíamos hablado de la proyección y radiación de luz y calor, ya habíamos hablado del tema del ruido, y como ven, cada uno de estos elementos va a tener un elemento de control, ¿no? Aquí hablábamos de los respiradores, ya que los respiradores no todos cumplen la misma condición. Van a haber respiradores para partículas sólidas, para vapores, para humos, ¿no? Para gases químicos. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros sepamos también identificar la característica de estos elementos. Entonces, debemos tener en cuenta que el equipo respirador, en este caso los accesorios tipo filtros, ¿no?, sean compatibles con la característica del producto con el cual voy a interactuar, ¿ok? Aquí algunos requisitos que se van a tener en consideración para el trabajo en caliente, ¿no? Primero, tiene que establecerse roles y responsabilidades del personal involucrado, ¿no? En este caso, quién es el responsable del trabajo, quién es el supervisor, quién es el auxiliar o vigía de fuego, etcétera, ¿no? Y hacer que cada uno tenga el conocimiento y cumpla con las condiciones preestablecidas. Las personas involucradas deben estar capacitadas y certificadas su competencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no cualquier persona puede tomarse la libertad de hacer un trabajo en caliente. No olvidemos que el trabajo en caliente representa una condición de conocimiento de operación de un equipo de poder, de un equipo eléctrico, de un equipo gaseoso comprimido, ¿no? Por lo tanto, no es que cualquier persona lo puede hacer. Hoy día faltó el soldador, ¿sabes qué? Yo lo he ayudado un montón de veces y sé cómo lo hace. ¿Lo voy a hacer yo? No, no se puede. Hay que tener en cuenta que estos trabajos deben hacerse por personal competente, por personal que tenga la calificación, aprobación y autorización por parte de su organización. Durante la planeación y programación del trabajo, identificar si se cruza con otros trabajos, ¿no? No hay que tener la facilidad de que los trabajos en caliente se relacionen con otras actividades. ¿Por qué? Porque no olvidemos que por la envergadura de las condiciones que pueda generar este trabajo, puede tener la necesidad de asegurar áreas muy amplias. Por lo tanto, no se debe considerar la interacción con otros procesos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de condiciones. Durante los trabajos en caliente debe tener una evaluación de riesgos, realizar un ATS, haber hecho un IPER, haber hecho una evaluación de todas las condiciones que se van a aplicar para el proceso. Si bien es cierto, el proceso de soldadura es un trabajo muy típico, este no se va a considerar como tal, ya que las condiciones sí pueden variar, ¿no? Yo sueldo de una manera con oxacetileno o con una soldadora eléctrica y lo voy a hacer en todas partes de la misma manera, eso es correcto, pero las condiciones varían. Puede ser un espacio cerrado, puede ser un espacio húmedo, puede ser un espacio poco ventilado, entonces debo hacer un análisis de manera individual. Para realizar la tarea se requiere permiso de trabajo, ¿sí? Tenemos que contar con un PETAR, ¿no?, y un PETS, que nos permite establecer algunos controles específicos a la actividad. Si bien es cierto, tenemos un ATS, que es un análisis de trabajo general,
Tenemos que también tener un permiso de trabajo específico abocado a lo que es el trabajo en caliente, donde vamos a hacer una lista de chequeo de los muchos componentes que se deben controlar y de los muchos elementos que se deben suministrar para este tipo de trabajo. Si el trabajo se efectúa en espacios confinados, intervenir los sistemas energizados y o perturbaciones del suelo, se deberá obtener certificados, ¿sí? No olvidemos que los espacios confinados justamente nos condicionan a tener la autorización del administrador del espacio, ¿no? de la persona que es dueña del espacio, ya que nos va a permitir saber si esta actividad no pone en riesgo propiamente el espacio donde vamos a realizar la actividad o el entorno. Cuento una pequeña anécdota, ¿no? En Talara se realizaba un trabajo de amolado en un ducto y esta presión de partículas salió a través del ducto y terminó inflamando una caseta que estaba cerca. Entonces, no se pueden desarrollar actividades si no se cuentan con las acreditaciones por parte de la persona que administra el espacio. Otro requisito a tomar en cuenta, dice esta tarea, dependiendo del riesgo e impacto, deben estar sujetas a un programa de auditorías regulares, ¿sí? El trabajo en caliente no puede hacerse de manera indiscriminada y además debe tener un protocolo de cuidado, por lo tanto debe haber una revisión periódica de las condiciones, de los elementos, de la protección, de los recursos, de las herramientas, etcétera, que se van a aplicar para este tipo de trabajo. Como sistema preventivo, yo debo aplicar una lista de chequeo, ¿no? ¿Qué debo hacer en este chequeo? Como vimos en el video, realizar pruebas de atmósfera peligrosa. ¿Cómo lo hago esto? Los medidores de gases, ¿no? Debo asegurarme que las condiciones del entorno no son explosivas, no son inflamables y que por lo tanto pueda hacerse el trabajo de manera segura. Y de serlo, saber qué condiciones debe aplicarse para ello, ¿no? Que los soldadores estén debidamente certificados. Ya había mencionado que la ausencia de un soldador no puede dar pie a que un ayudante o una persona desconocedora pueda realizar la actividad de manera insegura. Que está el material combustible que puede incendiar con chispas, llamas o virutas calientes, ¿no? Debo asegurarme que el entorno de trabajo esté libre, esté asegurado y que cuente con los elementos o barreras necesarios para este tipo de actividad, ¿no? Como dice, si el punto anterior es negativo, es decir, si no se puede haber liberado las chispas, debo asegurarme de hacer elementos de contención, ¿no? Debo asegurarme que exista adecuada ventilación. Ya había mencionado que la concentración de estos gases pues va a condicionar a que el espacio se vuelva altamente crítico o a que la persona se pueda ver supeditada a respirar este tipo de humos en altas concentraciones y que lo pueda afectar hasta el tema de la muerte, ¿no? Se está siguiendo las recomendaciones de manejo de cilindro de gases. No olvidemos que, como mencionaba, el trabajo en caliente condiciona o nos relaciona el trabajo con gases comprimidos. Tenemos el acetileno, tenemos el gas propano, tenemos el oxígeno. Entonces, tenemos muchos elementos que generan combustión y que debemos asegurarnos de que estén adecuadamente controlados, ¿no? Debemos asegurarnos que las mangueras que proporcionan o que nos permiten fluir estos gases sean compatibles con el tipo de producto. No todos los gases circulan a la misma presión, ¿no? Cada uno tiene un PSI, digamos, distinto. Por lo tanto, es importante que las mangueras sean compatibles con este tipo de elementos, ¿no? Y que estén perfectamente adecuadas. Haber recibido entrenamiento los soldadores y los ayudantes de riesgo presentes en la tarea, ¿no? Entre otros a tomar en cuenta. Entonces, como ven, tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que hagamos. Una de las referencias más aptas para este tipo de trabajo que podemos contar son las normas OSHA. OSHA, ya que es un ente americano, ¿no? Se ha permitido hacer un análisis de todas estas condiciones relacionadas con el trabajo en caliente, ¿sí? Y tiene un listado de ellas, ¿no? A través de la OSHA, en este caso la 1910 y la 252, ¿no? A través de sus anexos, nos permite tener lo que es la prevención de incendios y su protección, ¿no? Nos da recomendaciones de precaución básica, qué es un riesgo de incendio, restricciones, etcétera, ¿no? Hasta el punto del uso de extintores y protección para los ojos y para el personal en general. Entonces, tenemos una serie de normas, una serie de requisitos que nos van a permitir a nosotros tener las características de seguridad adecuadas, pero nosotros tenemos que tener esa revisión y aplicarla de manera correcta. Entonces, como bien mencionaba, nosotros tenemos que asegurar que nuestro espacio de trabajo sea seguro, ¿no? Que esté limitado, que esté señalizado. Ojo,
la señalización y delimitación es un elemento de acondicionamiento de espacio, pero a ello debemos sumarle, como bien mencionaba, los biombos, ¿no? Que nos permitan tener el control de la proyección de partículas, ¿sí? Aquí nos dice, la norma para la prevención de incendios en el uso de procesos de corte y soldadura es el estándar NFPA 51B del año 1962, que incorpora por referencia cómo se especifica en la sección 19.16 las precauciones básicas para la prevención de incendio en la soldadura en el trabajo de corte, ¿sí? Entonces, hay normativas que ya nos dan facilidades, ¿sí? Que ya nos dan los controles y que nosotros debemos conocer. También tenemos la norma técnica peruana, ¿no? Que tiene mucho similitud con algunas de estas normativas que nos va a permitir tener mucho control, ¿no? También nos habla de guardias. En este caso, ¿qué se refiere a guardia? Al vigía, ¿no? Al controlador de fuego en el entorno de trabajo. Esta persona va a tener el mismo tema de control, la misma condición de seguridad que el operador, en este caso el soldador. ¿Qué quiere decir? Va a llevar prendas de cuero cromo, va a llevar respirador, va a llevar tapón auditivo, va a llevar protección a los ojos, ¿no? Pero su proceso, su control va a ser exclusivamente ¿de qué? De que no haya ninguna inflamabilidad en el entorno, ¿no? No va a ser el proceso de trabajo en caliente, sino va a controlar que cualquier degeneración de este proceso no se maximice y pueda generar una pérdida por un incendio, ¿ok? ¿Qué otras precauciones especiales nos da? Cuando la naturaleza del trabajo a realizar se encuentra dentro del alcance del párrafo, dice, esta sección puede ser necesaria ciertas precauciones adicionales. Por ejemplo, vamos a hablar de material combustible. Vamos a hablar que el material combustible puede estar en cualquier espacio, ¿no? Y bien mencionabas en el video, y bien lo mencionaba también anteriormente yo, como nos pasó en Talara, si yo no cubro grietas, pisos, yo no cubro el espacio, tuberías, drenajes, alcantarillas que permitan la radiación del calor, ya sea a través de fuentes incandescentes o de humos a altas temperaturas, ¿no? Estos pueden generar o desencadenar incendios, ¿no? O amagos producto de la reacción química que se va a dar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y OSHA nos advierte que debemos hacer control también de estos entornos. Entonces es importante que nosotros podamos hacer esta condición de control del área de trabajo para convertirlo en un espacio muy seguro. ¿De qué más nos habla OSHA? Nos habla de los extintores, que debemos tener un tipo de extintor adecuado para el tipo de producto con el cual vamos a interactuar, ¿sí? El más común es el tipo ABC o PQS. Es aquel que, por su característica, puede, pues, controlar materiales sólidos, líquidos o hasta gaseosos, ¿sí? Pero siempre en proporciones menores. Además de esto, podemos complementarlo con cubos de agua, arena, ¿no? O extintores portátiles o en este caso incluso gabinetes de lucha contra incendio, pero esto va a depender mucho de la envergadura del trabajo y del espacio de trabajo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros hagamos dentro de nuestro planeamiento el poder contar con todos estos equipos, ¿sí? Además, ya lo mencionaba anteriormente, teníamos exposiciones a la radiación del calor, a la radiación de luz. En este caso va a haber protección para los ojos, ¿sí? ¿En qué consiste eso? En llevar unos lentes de seguridad, ¿no? Y que además nuestra careta tenga unos lentes con una lupa, con una luna que tenga el suficiente control de oscuridad para hacer que los destellos de radiación de luz no nos afecten la vista, ¿no? Y no terminamos pues con cegueras temporales o cegueras permanentes. Entonces, OSHA, insisto, nos recomienda tener muchos controles que nosotros debemos advertir oportunamente y hacer que se aplique de manera segura, ¿ok? Además tenemos ANSI, ¿no? Que es el otro componente de seguridad, en este caso la norma del órgano estandarizador, que nos dice seguridad para los procesos de soldadura, corte y afines. Esta norma es para la protección de las personas contra lesiones y enfermedades, así como la protección de bienes, incluidos los equipos. No olvidemos que también debemos tener cuidado con los equipos, ¿sí? No solamente se trata de controlar a la persona, ya que un incendio no solamente afecta a la persona, también puede afectar los materiales, las instalaciones, los equipos, naturalmente el medio ambiente, ya que estas grandes emanaciones de humo producto de un incendio van a afectar al entorno. Bien, entonces, como he mencionado, tenemos que tener mucho cuidado. El trabajo en caliente, hemos dicho que representa una condición de actividad en la cual se exponen muchos peligros
y que por lo tanto pues se tienen que generar controles adecuados. Controles inicialmente directos y relacionados al trabajador, controles al entorno, controles, y cuando hablo del entorno hablo a las personas, a los equipos, a los materiales, a las instalaciones, ¿sí? Y no podamos nosotros caer en el tema de improvisación que nos arraigue o nos lleve a una posibilidad de riesgo o criticidad generando algún daño a la persona. Bien, esta es la primera parte del módulo de trabajo en caliente. Hemos concluido y próximamente estamos pasando a la segunda, al segundo módulo. Gracias.